placer volver a estar con ustedes en otra clase de preparación para el ingreso. Sean bienvenidos. Bueno, seguimos trabajando con la gramática que tan importante es para expresarnos mejor. Entonces, hoy tenemos un asunto que es el siguiente. Hoy tenemos la clasificación de la oración simple y una práctica. Eso lo que haremos en nuestra clase de hoy. Entonces, caracterizar la oración simple, o sea, su clasificación, que ya ustedes la conocen, simplemente recordar. Es lo que vamos a hacer hoy mediante algunos ejercicios, y estos ejercicios nos van a permitir hacer esa caracterización de cada una de ellas, y después ustedes la continúan con sus profesores. Pero antes veamos qué nos trae la palabra del día. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la que nos corresponde en el día de hoy? Pues miren, aquí se las presento. En la palabra del día tenemos la palabra consenso. Observen cómo se escribe la palabra consenso, sustantivo masculino singular, SS. Bueno, ¿qué significa consenso? Búsquenlo en su diccionario. Significa un acuerdo dado por varias personas para que se haga algo. Y bueno, entre los sinónimos de consenso, ¿a quiénes tenemos? Bueno, puede ser consentimiento. Bien, un consentimiento, aprobación, conformidad, ascenso, pero ascenso A-S-E-N-S-O, ascenso. Bien, entonces estos pudieran ser algunos de sus sinónimos. Obsérvenlo, grábenla y no se les puede olvidar en el momento que la tengan que escribir. Bueno, de las partes de la oración al sintagma, del sintagma a la oración gramatical. Todo es un sistema, ¿vieron? Entonces la oración gramatical, una sola oración gramatical es una oración simple. Coincide siempre con que es una oración simple. Más de una oración gramatical, por supuesto que estamos en presencia de una oración compuesta. Entonces nosotros vamos a ver ahora, recordar cómo se clasifica la oración simple, porque aún no estamos en la oración compuesta. Eso será después. En la oración simple, ¿cómo se clasifica esta? Veamos. Porque recordar es volver a aprender. Por el número de miembros o por su estructura. Es bimembre y unimembre. Óigame, y yo quiero hacerles un comentario. Cuando decimos oración bimembre y unimembre, nos remontamos a séptimo grado, que es donde por primera vez ustedes trabajaron este concepto. Pero por la naturaleza del predicado, recuerden que es atributivo predicativa. ¿Y dónde estudiaron por primera vez este concepto? En el grado octavo. Y por la actitud del hablante, enunciativas, que son afirmativa y negativa, imperativa o exhortativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa, exclamativa. ¿Dónde estudiaron por primera vez este concepto? En el grado octavo. Lo sistematizaron en noveno, en décimo, en 11 también, y ahora en 12 grados está otra vez como objetivo fundamental para el ingreso. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan las características de cada una de ellas. Y para comenzar, yo les propongo el primer ejercicio, vamos a ir haciéndolo y ahí vamos a ir viendo las características de cada una de estas oraciones. Por ejemplo, dice, enlaza la clasificación de la columna A con las oraciones de la B según convenga. Fíjense, ustedes no van a copiar todo este ejercicio, vamos a economizar y en aras del tiempo, ustedes van a escribir cuál es la unimembre o la bimembre. Bien, entonces, ¿cuál será la oración bimembre o las oraciones bimembres? No sé, según ustedes analicen. Analícenlas, yo no les voy a quitar el cartel de la pantalla arriba.
Pues claro que lo hicieron muy bien. ¿La oración bimembre cuál es? Esta. Surge una poesía sencilla en Cuba. Claro, el sujeto es una poesía sencilla, está en el medio, en el centro. Surge en Cuba es el predicado. La forma verbal surge, que es el núcleo. Y en Cuba es su complemento circunstancial. Por lo tanto, es una oración bimembre. Óigame, pero aunque el sujeto esté omitido, la oración sigue siendo bimembre porque se determina quién es. Bien, entonces las oraciones unimembres, ¿cuáles serán? Aquí tenemos la primera. ¿Qué poema más original? A ver, díganme ustedes, ¿esta oración unimembre tiene forma verbal? No, es una unimembre nominal. Miren el núcleo de esta oración, que es el sustantivo poema, que está siendo modificado por este pronombre y por este adjetivo en grado superlativo. Por lo tanto, es una oración unimembre nominal. Fíjense que tiene una intención, una idea, un mensaje, lo que no se corresponde con la relación S más P, sino SP. Y la otra sería la unimembre verbal. ¿Por qué verbal? Porque el núcleo, aquí sí es el verbo hay, el verbo haber. Fíjense que no tiene un sujeto que ejecute la acción. Por lo tanto, este verbo, esta oración es una unimembre verbal impersonal, pero sí genera complementos verbales. Buena creación literaria es su directo, complemento directo, y en Cuba, circunstancial, lo que no tiene un sujeto que realice la acción del verbo. Recuerden que el sujeto realiza la acción del verbo, y por eso decimos que es unimembre verbal. ¿Podemos pasar al otro ejercicio? Pues entonces aquí lo tienen en pantalla. Coloca verdadero o falso según corresponda. Las oraciones que se presentan a continuación son oraciones unimembres. Yo categóricamente les digo eso. Ustedes me dicen si es verdadero o falso. ¿Pueden hacerlo junto conmigo? Perfecto. Si decimos oscurecía tras sus pies, miren, déjenme hacerle un comentario antes. Estas oraciones son extraídas del cuento que tienen en su libro, que se llama Canción de Leticia. No desaprovechen ese cuento. Con sus profesores pueden trabajar todo este tipo de oración porque hay por la actitud del hablante, hay atributivas, hay predicativas, hay unimembres, hay bimembres, y sería muy bueno que ustedes lo aprovechen. Bien, entonces la primera, oscurecía tras sus pies. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, es unimembre verbal. Miren el verbo, oscurecía, anocheció, llovió. Son los verbos referidos a fenómenos de la naturaleza o verbos meteorológicos que no se ejecuta la acción de ningún sujeto porque son impersonales. Bien, entonces esa es una oración unimembre pero verbal. Vamos a ver la segunda. Se alejó lentamente. Este es falso, porque el sujeto está omitido, que es ella, según el cuento. En el cuento se alejó lentamente ella. Y entonces aquí el verbo, claro que es alejó. El verbo es una oración es bimembre, bimembre. Y la otra oración, qué cosa insoluble. Es una oración unimembre, es verdad. ¿Tiene verbo? No tiene verbo. Tiene como núcleo el sustantivo cosa, con sus modificadores. Vuelvo a repetirle que transmite un mensaje porque en el texto está contextualizada y tiene una intención comunicativa. Y la última, ¿qué creen ustedes? ¿Bimembre? ¿Unimembre? ¿Es unimembre? Pues claro que es unimembre, lo que es unimembre verbal con el verbo haber. Bien, y aquí no hay sujeto que ejecute la acción, pero sí hay complemento, algo atrofiado, y en el algo atrofiado complemento directo, y en el circunstancial. Así nos queda el ejercicio y ustedes tienen que analizarlo para que ustedes lo revisen.
Entonces la oración bimembre es la que se determina sujeto más predicado. La oración unimembre no admite, no establece esa relación, pero es una oración compacta, es una oración intencional, expresa un mensaje, puede ser nominal o puede ser verbal. En esto ustedes van a profundizar. Mientras tanto, yo les propongo este otro ejercicio. Y ya entramos en qué tipo de oración. En el tipo de oración por la actitud del hablante. Y les digo, coloca verdadero o falso. Todas estas oraciones son por la actitud del hablante enunciativas. Cuando yo digo enunciativas, me refiero a negativas y afirmativas. La primera, es muy fácil para ustedes, estoy segura de eso. La primera sería verdadera. Es una enunciativa negativa. Miren el refuerzo léxico, ¿no? El verbo, ¿cómo tiene que estar? ¿En qué modo? En modo indicativo, porque todas las enunciativas afirmativa o negativa se usan para informar objetivamente un pensamiento o cualquier hecho de comunicación. Entonces, el modo es ese, el indicativo. Vamos a ver la segunda. Ahora sé que te presentía. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, ahí hay una oración compuesta, efectivamente, a propósito la puse. Ahí hay una oración compuesta, por subordinación comienza aquí la subordinada, que te presentía. Les pregunto, ¿cuál de las dos oraciones, esta es la subordinada y esta es la principal, cuál de las dos es la que marca la actitud del hablante? La oración principal es la que decide la actitud del hablante. Por lo tanto, es una oración enunciativa, afirmativa. Vamos a ver la otra que también tiene sus características. No espero a nadie. Diríamos que también es una oración enunciativa. Miren, el refuerzo léxico no. Pero aquí tenemos este pronombre indefinido nadie que refuerza la negación. Y decirles entonces que los pronombres indefinidos nadie, nada y ningún son palabras negativas que convierten el enunciado, la oración en negativa. Y esta otra, deseo que así sea para ti, también es una oración compuesta. Deseo es la oración principal y esta es la subordinada. La subordinada tiene un verbo en subjuntivo, pero la oración principal, ¿en qué modo está? En indicativo. Por lo tanto, si la oración principal es la que decide la actitud del hablante, entonces esa oración sí es enunciativa afirmativa. Para que sea desiderativa, el verbo desear y querer tienen que estar conjugados en pospretérito de indicativo o en pretérito de subjuntivo. Bien, expresan un deseo. Claro, este deseo implica una irrealidad, aunque el hablante desea que se cumpla, por eso es que tienen que estar conjugados en estos tiempos. Y la última, bueno, la última es muy sencilla para ustedes. ¿Qué queda de la ilusión? Es falso, porque es una oración ¿de qué tipo? Interrogativa. Miren el que es el refuerzo léxico. Se usa para formular una pregunta. Podemos pasar entonces a otro ejercicio donde continuaremos caracterizándola. Bueno, pues sería este. Enlaza las oraciones de la columna A con la clasificación de la B según convenga. Yo se los dejo un ratico para que ustedes trabajen. Podemos revisar cómo les quedó. Que eso sea así para ti. Es una desiderativa, efectivamente desiderativa u optativa. Fíjense que podemos utilizar con el que, cuando les digo que tengan una buena tarde,
que tengas un feliz cumpleaños, estoy deseando, por lo tanto es una desiderativa, también puede ser con ojalá. Y con querer y desear, pero como les dije anteriormente, querer y desear en pospretérito indicativo, en pretérito de subjuntivo, porque es una irrealidad, el verbo tiene que estar en modo subjuntivo. La segunda, ¿qué estará haciendo Leticia ahora? Evidentemente que es interrogativa, porque mueve a que te digan lo que está haciendo, o sea, se formula una pregunta. Y la otra, no me gustan los sedentarios de corazón. Sería enunciativa. Perfectamente, como habíamos visto, las enunciativas negativas expresan la falsedad de los estados de cosas, la inexistencia de las acciones. Por lo tanto, aquí tenemos el refuerzo léxico y el verbo en modo indicativo. ¿Cuál nos quedaría? La dubitativa. La dubitativa, que es la que expresa duda. El verbo tiene que estar ¿en qué modo? En subjuntivo, porque la duda no es una duda, es algo que no se sabe si es o no. Por lo tanto, ¿cuáles son los adverbios de duda que deben encabezar este tipo de oración? Tal vez, quizás, acaso, a lo mejor. Nada más que esos. Bueno, en la oración gramatical no solamente es importante lo que se dice, sino cómo se dice. De ahí las diversas intenciones que adopte el hablante a la hora de expresarse. No es lo mismo que yo diga, él estudia gramática, que decir, él estudia gramática, o decir, estudia gramática. Fíjense que hay tres intencionalidades. Por lo tanto, esto es importante decir, cómo se dice algo. Bueno, ya terminamos con esta parte de las oraciones por la actitud del hablante, que ustedes continuarán, por supuesto, trabajando con sus profesores, aprovechando las potencialidades que les brinda el libro de texto en el cuento Canción de Leticia. Ahora vamos a una página del libro para ver la última parte de este tipo de clasificación de oración simple, que es la atributiva y la predicativa. Y para ello, observen. Yo quiero ir a la lectura del poema Cuerpo, que se encuentra en la página 182 y que es del poeta Luis Rogelio Noguera. Muy original, muy lindo como todo lo de él, y ya hemos estudiado varias cosas de él. Y de este poema, a la vez que usted lo lea, usted va a responder lo siguiente. Extrae una oración atributiva que tenga como núcleo el predicado un sustantivo sin modificador y extrae una oración atributiva que tenga como núcleo del predicado un adjetivo. En la clase anterior priorizamos la oración predicativa. Yo pienso que la atributiva es la más difícil de las dos. Por lo tanto, vamos a trabajar con este poema, la oración atributiva. Unos minutos para que lo hagan. La oración atributiva que tenga como núcleo el predicado un sustantivo sin modificador sería: no soy Apolo. ¿Es la única? Es la única. Bien, fíjense que aquí soy es del verbo ser, Apolo es el atributo, es el núcleo léxico, pero quiero decirle que soy es un núcleo formal. ¿Por qué es un núcleo formal? Porque establece la concordancia con el sujeto. Yo soy primera persona del singular. Además,
esta forma verbal, aunque sea copulativa, tiene modo, tiempo, número y persona. Es un núcleo formal, pero no lexical. Este es el núcleo léxico. La otra sería, extrae una oración atributiva que tenga como núcleo el predicado un adjetivo. Bueno, hay varias. ¿Ya lo hicieron? Aquí las tienen. Rectifíquenlas. Es fuerte. Fuerte me califica al sujeto por medio de este verbo copulativo. Aquí cuando digo Apolo, Apolo es un sustantivo que clasifica al sujeto. Y aquí el adjetivo califica al sujeto. Soy elocuente, califica al sujeto por medio del verbo copulativo. Es un adjetivo núcleo, igual que fuerte, son los adjetivos núcleos, son los núcleos lexicales y estos son los núcleos formales. Y en esta última oración, mis discursos son fluidos e ingeniosos. ¿Cuántos núcleos habrá? Hay dos núcleos, fluidos e ingeniosos. La conjunción los coloca a un mismo nivel. Los discursos no solamente son fluidos, sino ingeniosos también. Y los dos califican al sujeto, que son los discursos, mediante el verbo copulativo son, que es el núcleo formal. Porque si establecemos la concordancia, decimos ellos son tercera persona plural. Así quedaría esta primera parte con el texto. Bueno, como observamos, la oración atributiva, su predicado es nominal. Tiene un verbo copulativo que puede ser o estar. Este verbo es núcleo formal, pero no es núcleo lexical. El núcleo lexical puede ser un adjetivo, un sustantivo o una palabra o estructura con valor nominal. Debemos destacar que la oración de predicado nominal no lleva complementos verbales, sino que preferimos denominarlos modificadores del núcleo lexical a este nivel. Entonces, vamos a pasar a un último ejercicio que dice así. Extrae una oración gramatical que responda a la siguiente estructura del mismo texto de cuerpo. Bien, dice verbo copulativo más núcleo del predicado más modificador. Así que aquí sí lo queremos con modificador. No copien la orden, vayan trabajando en el texto. Entre todos, ya lo hicieron. A ver, unos, ¿qué oración gramatical trajeron? Pueden ser esta. Este es mi cuerpo. Fíjense, cuerpo es el núcleo lexical y este es el modificador. Soy hábil con la lanza, el modificador. Y la otra oración, soy diestro, diestro, este es el núcleo con su modificador. No soy Marte, coma, sustantivo en la posición explicativa, el dios de la guerra. Marte, el dios, su modificador. Soy un buen navegante. Navegante es el núcleo y buen es el adjetivo que lo modifica y un es un pronombre que lo modifica, por supuesto. Soy un hombre justo. ¿Cuál es el núcleo lexical? Hombre, justo y un son sus modificadores. Entonces, aquí tenemos todas estas oraciones que tienen como núcleo el sustantivo o el adjetivo con modificadores. Siempre el núcleo es el sustantivo, el adjetivo o una palabra o estructura con valor nominal. Continuar trabajando con este contenido es muy importante. Solamente el verbo ser o estar siempre son predicado nominal, son verbos copulativos.
Esto es un trabajo que tienen que realizar con sus profesores y esta es la actividad independiente que les permite trabajar esto. Delimita las oraciones gramaticales y clasifícalas según la naturaleza del predicado. Final del texto, del poema. Porque mi casa está en Roma, no en el Olimpo. Pienso que estos dos versos oración deben trabajarlo, pero deben trabajar todos los que restan, porque también hay predicado, hay oraciones de predicado nominal, pero también creo que hay una más que es de predicado verbal. Los dejo a su consideración y que lo trabajen con sus profesores. Y yo ya me tengo que despedir, las señas son inevitables. Por lo tanto, el tiempo se acabó, pero yo confío en que ustedes van a continuar esta teleclase con sus profesores en sus aulas. Muchos éxitos y hasta la próxima.